Buen día, hermanos. Feliz sábado para todos. Es una alegría para mí estar aquí. Cuando entraba a la iglesia decían, ahí llegó el predicador. Y yo realmente no me siento un predicador. Me siento más que nada un compilador de lecturas que me han hecho bien a mi vida. Y como dijo el Señor, cuenta las experiencias que tú mismo tienes conmigo. Y eso es lo que yo trato de hacer y comunicar. Le agradezco a Daniel porque me invitó aquí. Es una grata oportunidad de conocer hermanos que no hubiera conocido de otra manera quizá. Soy de salir muy poco de mi iglesia, solamente cuando me invitan a algún lugar. Y es bueno conocer a la hermandad. También por el coraje que tuvo de traer un mensaje del Señor, ¿no? Le agradezco por su confianza. Espero que sus expectativas sean colmadas. Primero llegué temprano, ya una expectativa se le cumplió. Conozco a algunos de ustedes aquí, hay algunos que comparten conmigo la semana y que se deben haber sorprendido también que tengan que compartir el sábado conmigo. No sé si es bueno o es malo, pero es una oportunidad que tenemos. Hermanos, yo provengo de una iglesia, yo le preguntaba a Daniel que dónde estaba el instituto acá, porque yo siempre pensé que estaba aquí propiamente en el templo. Y les digo que es una bendición que ustedes tengan el templo aparte. Yo vengo de la iglesia del instituto y la iglesia del instituto funciona el día sábado, el resto de la semana funciona un colegio y los hermanos armamos esa iglesia como un tabernáculo en el desierto el día viernes a la tarde. Cuando los chiquitos están yendo, los diáconos están entrando y están armando, poniendo el púlpito, la alfombra, las sillas, porque el resto de la semana es un salón de reuniones y hay un trabajo enorme de los diáconos allí y los consiguientes problemas que tenemos con el instituto y el instituto con nosotros, ¿no? Que dejamos cosas fuera de lugar y todas esas cosas que surgen, ¿no? Así que es bueno que tengan un templo aparte, no lo sabía. También me encontré con otra sorpresa, no me acordaba que un familiar mío era el pastor de esta iglesia. Cuando vi a su hijo por ahí, me vino a la memoria. Rolando es tío de mi yerno, de mi primer yerno, el que me padeció en estado puro, el que hizo de que yo después me diluyera un poco con los que vinieron. O sea, fue una bendición para los demás, no para él, ¿no? Mi hija mayor fue la que se casó con el sobrino de Rolando. Así que bueno, es un gusto también estar en esta iglesia. Él casó a 2 de mis hijos, así que nos une una relación muy importante. Pero no hemos venido a hablar de mí, sino del tema que el Señor nos prepara para nosotros. El título, si le pudiéramos dar, es El frío silencio de Dios a este tema. Y podemos comenzarlo con una historia que está en la Biblia, una historia que a mí, sinceramente, muchas épocas de mi vida me ayudó. En otras épocas no la comprendía. Y después la entendí cuando me tocó padecer algunas cosas que este personaje vivió. No a la altura de lo que él vivió, pero sí en circunstancias parecidas. Este hombre, del cual es la historia, fue contemporáneo de Jesús, fue su primo, y él gozaba de una libertad que él mismo buscó y que amaba. Según el relato bíblico, él vivía en el desierto, el techo de su vivienda eran las estrellas, las paredes eran las montañas que rodeaban ese desierto, y gozaba de una libertad, de un aire fresco, y también gozaba de plena libertad para decir lo que pensaba.
y también para dar cumplimiento a la profecía que estaba escrita en la Biblia a través del profeta Isaías. Voz que clama en el desierto. Él cumplió esa profecía al pie de la letra. Él llamó al arrepentimiento a quienes estaban allí y no tuvo miedo de delatar el pecado que existía allí. Todo anduvo bien hasta que se metió con el rey. Y hablando mal y pronto, creo que le pisó los callos y le dolió al rey. Herodes, en uno de sus viajes a Roma, había decidido por cuenta propia que su cuñada estaba en mejor situación viviendo con él que con su hermano. Entonces, como se hacía en aquella época, decidió separarse de su mujer y llevarse a su cuñada de vuelta a Judea, donde él era el rey. ¿Se imaginan los pasquines de aquella época, las revistas de actualidad de aquellas épocas, diciendo la situación de Herodías? Y encima, este hombre que en el desierto clamaba diciendo, adulterio es lo que estás cometiendo. Herodes, acostumbrado a este tipo de cosas, una mancha más al tigre no le hacía nada, así que no le dio mucha importancia a lo que el profeta del Señor decía. Pero sí esta mujer, no le gustaba aparecer en las revistas de actualidad de aquella época diciendo que era una libertina, una trepadora social y que había pecado en su vida. Entonces no cejó hasta que convenció a su nuevo marido de que lo metiera preso. Logró el objetivo, luego de susurrarle a su oído varias veces que era conveniente que este hombre dejara de andar ventilando sus problemas matrimoniales, y logró que el profeta del Señor fuera encarcelado. Y ya dejó de ser el techo de su vivienda las estrellas y en las paredes de su vivienda las montañas, el aire fresco ya no corría en ese calabozo que me imagino que debe haber sido terrible. Y el profeta estuvo encerrado. Pasó el tiempo ahí encerrado, solo, abandonado, hasta que Herodías, no conforme con encarcelarlo, dijo, es mejor eliminarlo. La voz que clama en el desierto era necesario que se aplacara. Entonces utilizó un plan, todos nosotros conocemos la historia, en la cual utilizó a su hija, a la sobrina del rey, como un gancho para lograr el objetivo que perseguía. La historia cuenta que Herodes convocó a sus principales dirigentes, a los principales jefes de su ejército, a una reunión, a una fiesta que habitualmente se daba en el gran y vasto imperio romano, en cada una de las cortes que había. Y bueno, deslumbrado por la belleza de su sobrina, obnubilado por el alcohol que habría bebido sin ninguna duda, y ensalzado por las palabras de quienes lo dirigían, alabándolo, hizo una promesa que después le dolió cumplir. Le preguntó a su sobrina que qué era lo que quería, qué era lo que ella más necesitaba, y todo lo que ella le pidiera, él se lo iba a dar debido a ese baile que había hecho en esa reunión. Esas palabras le jugaron en contra. La sobrina fue a consultar con su madre y su madre le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y eso es lo que esta jovencita fue y le pidió a su tío. Quiero a Juan el Bautista. Herodes le preguntó, ¿quieres una entrevista con el profeta? No, quiero su cabeza en una bandeja de plata. Herodes estaba en una encrucijada. En realidad él sabía que era una injusticia.
pero valía más su buen nombre que un simple profeta que gritaba en el desierto. Cumplió los deseos de esta niña y un hombre de Dios murió por un pecador. Qué injusticia, ¿no? Si nosotros nos ponemos a reflexionar, y yo me he puesto a reflexionar muchas veces, en esta historia de Juan el Bautista, digo yo, ¿fue justa esta historia? El primo del Mesías, el hombre que había allanado el camino del Señor, el hombre que había bautizado a Jesús, el hombre que había invitado a todos al arrepentimiento, por un capricho de una mujer, termina muriendo. Absolutamente solo e ignorado. ¿Les parece a ustedes justo esto? Creo que nosotros lo podemos evaluar desde acá y decir que fue injusto, pero si volvemos a la historia, un poquito antes de que se desencadenara, también Juan el Bautista tuvo algo que le carcomió su corazón. Y de esa historia, de esa duda que se formó en su corazón, es de lo que queremos hablar en esta mañana. Esta historia nos cuenta que Juan el Bautista, estando en la cárcel y escuchando lo que Jesús estaba haciendo con todos, curando enfermos, resucitando muertos, dándole de comer a un montón de gente, no hacía nada por él. Pónganse en la situación de Juan. Este hombre se olvidó de mí. ¿Será el que yo prediqué o me equivoqué? Nubes de dudas se cirnieron sobre su cabeza. Y no aguantó más. Y mandó un contingente de discípulos a preguntarle a Jesús. El relato está si ustedes quieren buscar, en Mateo capítulo 11. En Mateo 11 está ese diálogo que dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y predicar en otros pueblos. Y el versículo 2 dice: Juan estaba en la cárcel y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Dudas en el corazón de Juan, dudas en el corazón de un hombre del cual Jesús dijo que era el más grande hombre nacido de mujer. Sin embargo, había dudas en su corazón. ¿Eres tú el que yo prediqué? ¿Eres tú el que yo bauticé? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que escuché la voz del cielo? ¿No habré escuchado bien cuando dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento? ¿Será que fue toda una farsa y que no es así? Porque él en su corazón íntimamente no podía comprender que él estuviera encerrado en una cárcel y Jesús, con el poder de liberarlo, no lo hacía. ¿O ustedes piensan que Jesús no tenía poder para liberar a Juan? Pudo resucitar a un muerto. ¿No podía sacar de la cárcel a Juan? Haber enviado un grupo de ángeles secretos que abrieran la cárcel de Juan y poder haber salido. ¿No podría haberlo librado de la muerte? ¿Podría o no podría? ¿Qué es lo que sucedió ahí? Esta historia del nuevo reino que Jesús estaba instaurando, sin ninguna duda que algún licenciado en relaciones públicas la hubiera excluido de la historia de este nuevo reino. Es una historia que no le conviene que figure en las páginas del nuevo reino que se formaba. Uno de los principales dirigentes de ese nuevo reino que se estaba formando tenía dudas de su rey. Sin embargo, esa historia está ahí. El Señor inspiró a Mateo para que esa historia esté ahí. También la reflejó Lucas en su epístola. Y está ahí por alguna razón. Hay una historia que puede graficar un poquito esto y que quizá las preguntas que nosotros hacemos ahora
con distintas circunstancias nos ayuden a reflexionar en que nosotros también podemos estar en esa situación. Quizá no estemos encarcelados, no padezcamos la tremenda injusticia que vivió Juan, pero sí podemos tener muchos motivos para considerar que Dios está en silencio con nosotros. Podemos tener un hijo fuera de nuestra iglesia, por el cual hemos orado por años y cada vez lo vemos peor y nunca hemos logrado traerlo a nuestra iglesia. Pareciera que nuestras oraciones no pasaran del cielo y que el Señor, si yo lo que te estoy pidiendo es algo noble, quiero que mi hijo vuelva a la iglesia para servirte, ¿cómo no me escuchas? O una enfermedad que golpea la puerta de nuestra vida. Estamos en el mejor momento de nuestra vida, felices, y de golpe la enfermedad golpea en nuestra puerta. Señor, ¿cómo puede ser? Te pido que por favor me saques de esta situación. ¿Y qué hay de parte de Dios? Silencio. ¿Será que escucha? ¿Será que en nuestro corazón también no dudó como Juan de que Él realmente se preocupa de nosotros? ¿Será que todo lo que aprendí en la escuela sabática, que me dicen que el Señor se ocupa de nuestras penas y aunque parezca silencioso siempre sabe y nos escucha? Estaba escuchando el tema que cantó nuestra hermana Patricia. Patricia, ¿no? Sí. Dios, ¿qué dijo? Dios sabe. No dijo Dios habla, dijo Dios sabe, Dios oye, Dios ve. ¿Cuántas veces nos cuesta entender eso? Saber que Dios nos escucha. No siempre nos responde, pero sí nos escucha. Hay una historia de una familia que tenía dos hijitas, una de 5 o 6 años y otra de 3. Y el padre, cuando iba a cumplir los 6 años, la mayor, decidió regalarle una bicicleta. Fueron toda la familia completa, las 2 hijas, la esposa, él, a comprarle la nueva bicicleta que iba a tener esta chica, la primera bicicleta de su vida. La llevó a la hija, la hizo recorrer el negocio hasta que eligió una bicicleta y estaba contenta con ella. Cuando terminaba la operación, antes de pagar la bicicleta, ¿qué ocurrió con la más pequeña? 3 años. Yo quiero una. Papá, yo quiero una bicicleta. Hija, vos vas a tener una bicicleta cuando tengas la edad suficiente. Hoy apenas podés manejar el triciclo, si yo te compro una bicicleta te vas a golpear. Papá, yo quiero una bicicleta. Y papá, yo quiero una bicicleta. El padre, frente al vendedor, no quería perder más tiempo, se agachó frente a ella y le dijo, hija, yo sé lo que te conviene más. Y hoy no te conviene tener una bicicleta. Cuando sea más grande la tendrás. La niña no pudo aguantar y le salió una expresión de su corazón. Entonces quiero un papá nuevo. ¿Qué tal? Esto parte de una niña de 3 años, pero muchas veces también sale de nuestro corazón. Cuando el pedido que nosotros le hacemos al Señor, creemos que es absolutamente justo y necesario, creemos que ese pedido va orientado hacia el bienestar de nuestra familia y de lo que sea, sin embargo, escuchamos el silencio de Dios. Y muchas veces queremos cambiar de papá. Nos gustaría un papá más oidor y con más acción. Mis queridos hermanos, nubes de duda son generadas en nuestra vida cuando el viento cálido y húmedo de nuestras expectativas choca con el viento frío del silencio de Dios. ¿Cuántos hemos pasado por esta situación? ¿Cuánto vamos a pasar por esta situación? Solo Dios lo sabe. ¿Qué hizo Jesús por Juan el Bautista? La pregunta estaba, Jesús respondió, un poquito más abajo. Le respondió Jesús, versículo 4, capítulo 11 de Mateo, versículo 4. Le respondió Jesús, vayan y cuéntenle a Juan
lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia buenas nuevas. ¿Qué respuesta? Ninguna que quizá satisfacía las expectativas de Juan. Juan quería libertad. Juan quería salir de allí, pero en ningún momento le dijo, te voy a libertar. La respuesta de Jesús fue, digamos, como fuera de contexto. Dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y los pobres se les anuncia las buenas nuevas. ¿Qué no hizo Jesús aquí? Quizá es algo que nos puede traer una lección. Primero, Jesús no reprendió a Juan. No se enojó con los emisarios de Juan. Vayan y díganle a Juan que es un desagradecido, yo le permití que me bautizara, yo le permití que sea el que allanara mi camino. Es un desagradecido. ¿Dónde está su fidelidad? ¿Que ahora dudás? ¿No ves lo que yo estoy haciendo? No le dijo eso. Mis queridos hermanos, primera lección, Dios nunca tiene problemas con nuestras dudas. No las tuvo con Abraham cuando dudó del poder de Dios para resolver el problema de la descendencia. No tuvo ningún problema con Moisés cuando tuvo dudas de su capacidad para dirigir el pueblo. No tuvo problemas con Job cuando dudó de que el castigo le correspondía o no. No tuvo dudas, no tuvo problemas con Juan el Bautista, ni tampoco con Tomás, que dudó de la divinidad del Señor. Tampoco la tiene conmigo cuando tengo dudas y tampoco las tiene contigo cuando las nubes de dudas llegan a tu corazón. Eso es bueno. No se enoja contigo. Él sabe que estás sufriendo, pero muchas veces el silencio es lo necesario. ¿Qué otra cosa no hizo? Jesús tampoco salvó a Juan. A pesar del pedido, tampoco lo hizo. ¿Y cuántas veces nos va a pasar a nosotros esta situación? Pedidos que en nuestro corazón están, necesidades que nosotros creemos que tenemos, y la respuesta de Dios va a ser silencio. Tenemos que estar preparados para eso. Porque aún el más grande hombre nacido de mujer tuvo dudas de su maestro. Esa historia está ahí por alguna razón. Los discípulos iban a padecer, a pesar de fundar la iglesia primitiva y de predicar el evangelio por donde todo el mundo conocido, todos ellos padecieron y todos ellos murieron en forma tremenda. Era una preparación para eso. Y mis queridos hermanos, esa historia se vuelve a repetir acá, en el fin de la historia de la iglesia de la Odisea. 150 años cumplimos hace poco como adventistas del séptimo día. La última iglesia profética que existe. El Señor viene pronto y cosas van a suceder. Cosas injustas van a suceder. Cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Será que nosotros estamos preparados para enfrentar esa situación? Esta historia está ahí para ello. Hoy podemos gozarnos de reunirnos en libertad, pero en algún momento no lo vamos a hacer. Díganle a Juan que el reino de los cielos se está estableciendo en esta tierra. Y ese reino tiene al menos 3 características. Quiero que las repasemos. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen. Los parias de la sociedad de aquel momento. Cuando nosotros estamos en una situación de que creemos que el Señor no nos escucha, creemos que el Señor nos ha abandonado, estamos en una situación de parias. Creemos que somos abandonados del Señor. Y el reino de los cielos es para ellos, los ciegos, los sordos, los cojos,
los que tienen lepra. Para ellos es el reino de los cielos. Él se ocupa de atenderlos, aunque a veces su silencio sea frío. En mi placar tengo colgada en una percha, que está solamente eso, una bufanda. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Yo les voy a contar. Es una bufanda que ya no uso. Y ustedes preguntarán por qué no la regalás o la desechás. Porque en realidad regalada es cara. Y no la quiero tirar, la tengo ahí. Si yo repaso esa bufanda ya está deforme por el uso, tiene algunos puntos salidos, es una bufanda de lana. Uno la recorre, no tiene ninguna etiqueta que diga Made in Malasia, no tiene una marca conocida, Yves Saint Laurent, no tiene nada de eso. Es una bufanda que ha pasado el tiempo y sigue estando ahí. Si la quiero vender, nadie me la va a querer comprar. Es más, si la traigo acá y la remato, ninguno me la va a querer ni comprar ni por un peso. La sugerencia va a ser tirarla. La lógica indica que yo la debo tirar. Pero esa bufanda para mí no tiene lógica. Tiene una gran dosis de amor, porque esa bufanda me la hizo mi madre, que ahora no está. Con mucho amor y cariño eligió el color que se ajustara con los trajes que yo usaba, con la ropa que yo tenía, y empleó largo tiempo de su vida, de sus horas, tejiendo esa bufanda para mí. Mucho tiempo fue nueva y yo la usé, pero después dejó de tener la imagen de una bufanda correcta. Sin embargo, yo no la descarté, porque la lógica indicaría que yo tendría que tirar esa bufanda. Sin embargo, mi corazón me dice que tiene que quedar colgada ahí. Mis queridos hermanos, nuestro Señor nos mira como esa bufanda. Él nos hizo. Aunque deformes por el pecado, Él nos hizo. Y formamos parte de su guardarropa. Estamos ahí. Y no nos va a descartar. Sin ninguna duda que no nos va a descartar. Vayamos a Salmos. Salmos capítulo número 139. Hay un pasaje acá que es maravilloso. Salmos 139 y el versículo número 13. Salmos 139, 13 dice: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. ¿Notan esa declaración? Tú formaste mis entrañas. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Somos creación de Dios. No somos un accidente de la naturaleza. Cada uno de nosotros somos una creación divina. Fuimos formados por Dios, somos deliberadamente planificados por el Señor, somos específicamente dotados y amorosamente puestos en este mundo por Él. Mire si no somos importantes. Mis queridos hermanos, los parias de la sociedad, para ellos vino el Señor. Efesios capítulo 2. Versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura de Dios. Mis queridos hermanos, los nuevos integrantes de este reino no tienen un valor por lo que son, no tienen un valor por lo que hacen, no tienen un valor por lo que tienen. Tienen en realidad un valor por a quién
pertenecen. Eso es lo que nos da valor. La bufanda en mi placar tiene valor porque sé que es fruto del amor. Segunda cosa que le dijo Jesús a los emisarios de Juan: los muertos resucitan. Hay una historia en Estados Unidos de dos personajes que convivieron en la misma época, fines de la segunda mitad del 1800. Uno se llamaba Dwight Moody, muchos de ustedes lo deben haber escuchado nombrar, y otro se llamaba Robert Ingersoll. Ambos eran de hogares cristianos, proveían de hogares cristianos. Ambos eran excelentes predicadores, ambos convocaban gente y donde ellos estaban, la gente se reunía. Ambos influenciaban sobre quienes lo oían, cada uno a su manera. Convivieron en la misma época. Moody andaba por un lado, Ingersoll por el otro. Ingersoll, un dirigente político muy importante, era diferente a Moody solamente en un aspecto: en la vivencia que tenían de Dios, en la visión que tenían de Dios. Ingersoll decía de que Dios no existía, era agnóstico totalmente, que todo era pasajero, que todo pasaba y que formábamos parte como un enorme ciclo de vivir y morir y nunca acabar. No había un objetivo en nuestra vida. Decía que la Biblia era una gran fábula solamente escrita para ignorantes que podían creer en ello. Y así vivió su vida pensando en eso. Dwight Moody se dedicó a predicar el Evangelio. La Biblia cambió su vida. El Señor cambió su vida. Y él predicó siempre a Jesús y a este crucificado. Ese fue su principal tema. Es el día de hoy que hay registrado muchos sermones de Moody en muchos libros, que ha sido de influencia aún después de muerto sobre quienes leyeron sus escritos. Todo iba bien hasta que ambos enfrentaron la muerte. Ingersoll lo sorprendió inesperadamente, su muerte. La gente que lo seguía se sintió absolutamente desamparada. Habían perdido a su líder. Su familia se sintió desamparada. Cuenta la historia de que la esposa de Ingersoll hizo el velorio en la casa y que no quería de ninguna manera llevarlo al cementerio. Pasaron los días hasta que por obligación lo hicieron sacar por la salud de la familia y lo llevaron a enterrar. El entierro fue absolutamente triste, donde había lloro y no había ni un gramo de esperanza. La muerte de Moody fue diferente. El 22 de diciembre de 1899, Moody vio por última vez un amanecer en esta tierra. Su cama estaba frente a una ventana que le permitía ver el amanecer. Estaba muy enfermo, su familia estaba dentro de la habitación, un poco retirado de él, y él cuenta la historia que en su momento dijo: la tierra se va, el cielo se arrima. Dijo eso. El hijo se arrima y le dice: papá, estás soñando. No, hijo, ya es hora. Murió en paz, con una sonrisa en su rostro. El velorio de Moody fue concurrido por muchas personas que habían escuchado su mensaje. Había cánticos, había himnos en su velorio. La gente recordaba las frases más importantes que él había expresado a lo largo de su vida, hasta que el hijo, en el medio de la ceremonia, se para y dice que su padre, a principios de ese año en la ciudad de Nueva York, en una de las últimas predicaciones que tuvo, ya previendo de que su fin estaba cerca, Moody dijo frente al auditorio: ¿alguna vez
En los titulares de los diarios va a aparecer la frase, Moody ha muerto. El propio Moody decía eso. No crean ni una palabra de lo que dice ahí. Nací en 1835 en la carne. En 1853 nací en el espíritu. Lo que es nacido de la carne, muere. Lo que es nacido del espíritu, vive para siempre. Esa era la esperanza que Moody tenía. Y es la esperanza que transmitió a todos los que vivieron. Mis queridos hermanos, Jesús a los emisarios de Juan le dijo, los muertos resucitan. La muerte con la que Jesús se estaba enfrentando no era la muerte de esta tierra y terrenal. Se estaba enfrentando con la muerte eterna. Y eso no lo comprendía sin ninguna duda Juan el Bautista. Ya avanzado la hora, la tercera parte de la respuesta de Jesús a Juan, a los emisarios de Juan. Volvamos de nuevo a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Si lo tienen ahí, no lo desmarquen. Mateo capítulo 11. La parte final dice, y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Cuenta una historia que un hombre que se dedicaba a hacer disertaciones en distintos lugares llega con apuro al aeropuerto. Tenía que tomar un avión hacia una ciudad donde tenía que dar su disertación. Y llegaba tarde. El avión no había partido, pero llegaba tarde para el embarque. Llega corriendo hasta la oficina de check-in, se para frente a la señora y dice, vengo a tomar ese avión. Y dice, señor, ya es tarde. Pero el avión está ahí, no se ha ido. Señor, el avión es tarde para abordarlo en este momento. Usted tenía que llegar 30 minutos antes de que el avión partiera y usted, para ese tiempo ya pasaron 10 minutos. Su butaca ha sido vendido a otro pasajero que estaba esperando. Pero el avión no ha partido. Yo tengo que ir a dar una predicación, tengo que dar una disertación y es necesario que yo llegue. La empleada, como buena empleada de aerolínea, con una sonrisa en sus labios, le dijo, el reglamento dice que usted debía llegar 30 minutos antes. Este hombre le respondió y dice, yo ya sé lo que dice el reglamento. En realidad yo no quiero de parte de usted justicia. Yo lo que quiero de parte suya es misericordia. Tengo que llegar. La empleada de esta aerolínea no tuvo misericordia con este hombre y perdió el avión. Esta historia nos grafica esto. Dice, y a los pobres se les anuncia buenas nuevas. Mis queridos hermanos, nosotros no necesitamos justicia. Necesitamos misericordia, porque estamos irremediablemente perdidos por la justicia. Necesitamos, sin ninguna duda, que misericordia. Este nuevo reino, vamos a graficarlo de nuevo en Efesios, volvamos a Efesios ahí donde estuvimos leyendo hace un ratito. Efesios. Capítulo 2. Los nervios me traicionan. ¿Qué dice? ¿Alguien quiere leer? Efesios 2, 8 y 9. 8 y 9. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien quiere leer? ¿Lo leo yo? ¿Nadie se anima? Efesios 2, 8 y 9. Hermano. Miren qué interesante, ¿no? Este es un versículo que lo hemos leído 100 veces, 1.000.000 de veces, y lo conocemos de memoria.
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un don divino. Este nuevo reino que Jesús le estaba mostrando a Juan, es un reino para pobres. Es un reino no para aquel que dice que puede hacer algo para lograrlo, sino es un reino para aquel que reconoce que no puede. Es para aquel que sabe que está fuera de la justicia, que está dentro de la justicia, amparado sobre la justicia y condenado por la justicia, pero que necesita de misericordia. Para ellos ese es el reino. ¿Por qué? Porque si fuera de otro modo, si hay algo que nosotros pudiéramos hacer, algo a lo cual, no sé, pagar nuestros diezmos, venir a la iglesia, hacer actividad misionera, algo que pudiéramos hacer, que pudiera hacer que ese reino nosotros lo lográramos, podría ocurrir dos cosas. Podría haber en nosotros arrogancia o temor. Arrogancia porque podríamos hacer una evaluación de nuestra vida y decir, ya lo hemos logrado. Como hizo el fariseo en la oración que Jesús, en esa historia que Jesús contó cuando fue a orar, que dijo, te agradezco, Señor, porque soy así, 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 y que no soy como este publicano que está allí. Arrogancia. Ya lo logré, ya hice todo. Hago ayuno 2 veces por semana, voy a la iglesia todos los sábados, no falto nunca. Arrogancia. Y por el otro lado puede ocurrir lo mismo que le ocurrió al publicano, temor, por no haberlo logrado. Si la ley dice esto y yo no estoy haciendo esto. Y eso es lo que no quiere el Señor en este reino. No quiere ni arrogancia ni temor. ¿Qué es lo que quiere este reino? Es amor y agradecimiento. En este reino que es para pobres, la membresía no se puede comprar, es solamente concedida. Somos adoptados cuando aceptamos que no podemos. Únicamente ahí somos adoptados. Este reino lo tenemos que aceptar y no podemos ganarlo. Y sirve únicamente cuando lo hacemos por amor. Hay una historia que es interesante. Una mujer que se había casado con un hombre que era muy estricto. Espero que no haya ninguno de este tipo de personas aquí en el auditorio, ¿no? Este hombre era tan estricto que luego de casarse, cada vez que se iba a trabajar, tomaba un tiempo, un anotador, un avirome y escribía todas las tareas que tenía que hacer su mujer en su ausencia. Lavar la ropa, planchar, limpiar las ventanas, ir al supermercado, comprar esto, dejarle la lista de todas las cosas que tenía que hacer. Cuando volvía de trabajar este hombre, ¿qué hacía? Lo primero que hacía, se sentaba a repasar y tildar cada una de las cosas que le había dejado de tarea a su mujer. Igual que no hubiera hecho alguna de ellas. Estábamos frente a un problema. Esta mujer vivió muchos años con este hombre hasta que el Señor se acordó de ella y se lo llevó al descanso. Esta mujer quedó viuda. Por un tiempo vivió sola, hasta que un buen día conoce a un buen hombre, muy diferente a su marido, el cual accedió y se casaron, formaron una familia feliz y ella se sentía amada, contenida y comprendida. Fue feliz. Un buen día, haciendo limpieza de su casa, de sus placares, encuentra una caja con cosas de mucho tiempo antes. Empezó a revisar esa caja y ¿a qué no saben qué encontró? Una listita que había quedado traspapelada entre los papeles. Ese papel estaba amarillento, pero claramente legible. Ella se sentó en la mesa, puso a leerse esa lista y cada uno de los puntos que fue recorriendo, lágrimas caían de sus ojos. Terminó reconociendo que todo lo que en la lista decía, ella lo hacía ahora.
exactamente como estaba en la lista, pero esta vez lo hacía por amor y no por obligación. Mis queridos hermanos, el reino al que Jesús nos invita a participar es un reino para pobres, puedes pagarlo. Y tiene que haber de nosotros, no arrogancia de haberlo logrado, concedió el Señor, que fue nuestra salvación. Mis queridos hermanos, cuando nos enfrentamos con el silencio de Dios, en realidad tenemos que reconocer que no sabemos pedir y que muchas veces buscamos una respuesta equivocada, como le pasó a Juan el Bautista. En mi cabeza me hace pensar de que cuando Juan recibió la respuesta de parte de Jesús, a él le hizo mucho bien. Y quiero pensar que Juan, con una sonrisa en sus labios, dijo con que esto era el reino de los cielos, con que esto era el nuevo reino. Y en su corazón terminó reconociendo que en realidad él no pedía mucho, en realidad pedía demasiado poco. El Señor, él pedía soluciones terrenales a sus problemas terrenales. Y el Señor se estaba ocupando, mis queridos hermanos, de los problemas celestiales, trascendentes y eternos. Por último, quería recordarles que Cristo, un poco más adelante, padeció el silencio de Dios. Nunca nos olvidemos de esto. Todo era un domingo, todo era alegría. Lo recibieron a Jesús con cánticos, entrada de triunfal Jesús a Jerusalén. Una semana después estaba muriendo en la cruz. Fue tratado como un delincuente cuando su vida fue solamente de amor. Fue tratado como un pecador cuando nunca había pecado. No solo que padeció la muerte, sino una muerte tremenda. Satanás se ensañó, dice Elena de White, con él. Tremenda la muerte de Jesús. Y ustedes recuerdan esas palabras en el Evangelio, cuando ya no daba más. El peso del pecado estaba cayendo sobre sí. Esa frase famosa, Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué hubo de parte de Dios en ese momento? Silencio. Dios contempló a su Hijo amado cómo los pecados de la humanidad iban cayendo sobre él y no hizo nada. Gracias a él que no hizo nada. Si no, no estaríamos reunidos acá. Estaríamos absolutamente perdidos. El silencio de Dios, en el caso de Jesús, permitió que tú y yo nos salváramos. Que tú y yo en algún momento podamos disfrutar de la vida eterna. Podamos disfrutar de un mundo nuevo, donde no va a existir ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni las lágrimas. Todo va a ser armonía. Dice Elena de White que cuando ese reino fuera instaurado, todo el universo va a sonar, no va a haber ni una nota discordante. Y de ese reino nos tenemos que ocupar. Aunque en este mundo padezcamos el silencio de Dios, ya no va a haber más silencio de Dios. Vamos a vivir con Él eternamente. Para despedirnos quería leerles un pasaje que estudiamos la semana pasada en la escuela sabática, que a mí me golpeó muy duro en mi corazón. Habacuc 3:17.
aunque la higuera no dé renuevos, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Poco falta para que ese reino sea definitivamente instaurado. Y yo quiero estar en él. ¿Tú también? Que Dios te bendiga.